Uno, estamos en el tercer workshop, muchachos, que vamos a ver con Android, y la idea de hoy día es que veamos lo que significa SQLite. SQLite es una base de datos, un motor de base de datos, pero la verdad que es un motor pequeño. No es comparable con SQL Server o con Oracle, aunque sí sirve como un motor de servidor. No es la potencialidad ni es lo que vamos a ver el día de hoy. Lo que vamos a ver el día de hoy con SQLite es una base de datos embebida. Nosotros en los celulares vivimos dos ambientes, cosa que no nos preocupa ni en las páginas web ni en una aplicación local, que es la desconexión. Nosotros en general no nos preocupamos de aquello, salvo alguna excepción y mandamos algún error, pero en los celulares constantemente nos estamos desconectando. Vamos a un subterráneo o nos metemos en una habitación que esté llena de metal, o nos vamos fuera de Santiago a algún cerro o algún lugar y vamos a quedar desconectados. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de programar aplicaciones móviles en ambiente conectado y ambiente desconectado. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, tengo una aplicación para algún ecologista que anda sacando fotos de especies nativas, nueva fauna o flora, va a andar dentro de los cerros, y en los cerros simplemente se va a perder la conexión. Por lo tanto, nosotros tenemos que de alguna forma seguir funcionando con nuestra aplicación. ¿Qué alternativas tenemos? Alternativas como poder grabar en RAM a través de colecciones, o la mejor alternativa que ha surgido, que es poder generar una base de datos embebida. ¿Qué significa una base de datos embebida? SQLite no hay que instalarlo, no hay que hacer ninguna instalación, sino que va junto con nuestra aplicación, ¿sí? Y creamos tablas, creamos base de datos y creamos los datos y se van guardando en forma local. Y después, cuando volvemos a tener señal, todos los datos que estamos guardando en forma local, en el minuto en que tenemos señal, lo enviamos inmediatamente a nuestro servidor y eliminamos los datos que tenemos en el smartphone o en la tablet. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de disco es limitada. Por lo tanto, podemos grabar cierta cantidad de información y después liberarla. Otra de las cosas que normalmente hacemos, por ejemplo, si tenemos una aplicación que sea de conversión de unidades, de dólar, de moneda, de euro, cuando estamos en ambiente conectado, guardamos los datos de la tabla de conversión en SQLite y luego podemos seguir trabajando sin ningún problema. Y no tenemos que estar constantemente yendo al servidor a buscar los datos, ¿sí? No tenemos que abusar de aquello. En las aplicaciones web o en las aplicaciones locales nosotros vamos al servidor tranquilamente, hacemos select a cada rato. Acá tenemos que tratar de hacerlo lo menos posible, porque el 3G o el 4G funciona muy mal. Las velocidades que tenemos son muy limitadas. ¿Ok? Bueno, a medida que vayan utilizando las aplicaciones móviles se van a dar cuenta de esas limitaciones. Entonces vamos a crear primero que nada una carpeta donde vamos a guardar nuestro proyecto del día de hoy. La carpeta se va a llamar Proyecto SQLite. Proyecto SQLite. ¿Sí? Y abrimos nuestro Eclipse. Vamos al workspace que acabamos de crear para empezar a trabajar en este ambiente desconectado.
Abrimos la carpeta. Proyecto SQLite. Ok. Y esperamos que Eclipse se haga el amable y abra. Ok, creamos nuestro proyecto, ¿sí? File, New, Android, Application Project. Y vamos a llamar a nuestra aplicación de la misma forma que llamamos nuestro NetSpace, proyecto SQLite. Manejamos los mismos SDK de costumbre, tanto el mínimo como el de compilación. Vamos a crear un texto que se va a llamar SQLite. Sí, le vamos a poner un círculo para que se vea más bonito. Le damos Next, vamos a crear una activity en blanco y vamos a llamar a nuestra activity mantenedor cliente. Pantalla mantenedor cliente. ¿Sí? Le damos Finish para que Eclipse cree la aplicación. Hay que tenerle un poco de paciencia. De ahí está. Nos creó la aplicación. Proyecto SQLite. Primero vamos a crear nuestra activity. Vamos a activity mantenedor cliente, ¿sí? Que en este minuto está cargando. Nos va a entregar el hola mundo de costumbre. Ahí apareció. Vamos a ejecutar la máquina virtual para aprovechar el tiempo. Botón derecho en el proyecto. Run as Android Application y la dejamos que se ejecute mientras cambiamos nuestra activity. Vamos a aumentar el tamaño de la pantalla para que veamos los objetos. ¿Sí? Vamos a crear una tabla muy simple con root y nombre en el cliente. Entonces la idea es que vamos a ir guardando los datos en nuestro celular a través del SQLite, en esta base embebida, y la vamos a ir mostrando en un list view. Entonces, bueno, ahí se está ejecutando en la máquina virtual. Vamos a colocar el primer text view en la propiedad text de nuestro text view. Vamos a crear un string que se va a llamar
root. Ok, luego vamos a colocar un text field que va a ser de texto plano, que se va a llamar txt root. Vamos al ID entonces y lo llamamos txt root. Y hacemos exactamente lo mismo con el nombre, un text view. Vamos al text, al string, nombre, al string y nombre para lo que va a aparecer en pantalla. Y colocamos un texto plano que se va a llamar txt nombre en el ID. Txt nombre. Ok, y vamos a colocar dos botones. Un botón que va a decir guardar. Entonces aquí en el texto colocamos como string guardar. Ok, y en el ID del botón BTO guardar. ¿Sí? Y vamos a colocar un segundo botón en la propiedad text mostrar. En el string entonces mostrar. Y en la propiedad ID BTO mostrar. Y por último, para terminar nuestro diseño, vamos a colocar un objeto que se encuentra en los composite que se llama ListView. Este objeto. ¿Sí? Entonces lo llevamos a nuestra pantalla, lo posicionamos y lo llamamos en el ID ListView Client. ListView Clientes. Ok, y con esto tendríamos nuestro activity diseñado. Root, nombre, dos botones, guardar y mostrar, y un ListView. Entonces la idea es que nosotros vayamos guardando estos datos en forma local en nuestra base embebida en el SQLite, y después presionemos el mostrar y nos vaya mostrando los datos que vamos guardando en este ListView. ¿Sí? Bueno, aprovechamos ya que la máquina virtual ya levantó, echarle un vistazo a ver si efectivamente está operando, y aquí nos aparece el Hola Mundo. Como siempre, nunca cerrar la máquina virtual, sino que minimizarla para mejorar la velocidad de ejecución de nuestras aplicaciones, porque la máquina virtual normalmente tarda bastante en levantar. Entonces, ahora vamos a ir a preparar nuestro controlador. Vamos a ir a src, a nuestro package, y vamos a heredar, en vez de action bar, vamos a heredar de activity. Eliminamos los métodos que están sobrando y importamos activity para no tener problemas. ¿Sí? Entonces tenemos listo nuestro
controlador para ponernos a programar. Vamos a, antes que se me olvide, al activity pantalla mantenedor, al XML, pantalla activity mantenedor, que fue lo que diseñamos. Vamos a ir al XML y vamos a agregar los métodos que se van a ejecutar cuando nos presionen el botón guardar y el botón mostrar. En el caso del botón guardar, vamos a colocar entonces Android onClick y vamos a llamar al método guardar. Y en el botón mostrar vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a llamar al método mostrar. Entonces estaríamos listos para en el controlador, en el pantalla mantenedor cliente activity.java, programar el método guardar y el método mostrar. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ir al package donde tenemos nuestros controladores y vamos a crear una nueva clase. Una clase que se va a preocupar de hacer todas las operaciones con el SQLite. Entonces vamos a ir al package, botón derecho new y vamos a elegir donde dice class. Y a la clase la vamos a llamar negocio mantenedor cliente. Y le damos finish. ¿Sí? Y aquí nos creó una clase común y silvestre. Vamos a programarla. Esta va a ser la clase que se va a preocupar en la experta para trabajar con SQLite. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner fin clase para que no se nos vayan perdiendo los brackets. Y lo primero que tenemos que hacer, que es lo que hace la magia, es hacer herencia, hacer un extend a la clase que se preocupa de trabajar con SQLite, que se llama SQLite Open Helper. Esta es la clase que viene incorporada al Eclipse y es la que se preocupa de trabajar con el SQLite. No tenemos que instalar driver, no tenemos que instalar absolutamente nada. Todo viene preinstalado. Y tenemos que hacer el import del SQLite Open Helper. Queda dando errores inmediatamente. ¿Por qué? Porque me pide varias sobrecargas a esta clase. El SQLite Open Helper trae varios métodos abstractos que estamos obligados a reprogramar o sobreescribir. ¿Sí? Entonces ahora vamos a comenzar a programar algunas variables de tipo constante, estática y final, que son, primero que nada, la versión con la que vamos a trabajar nuestra base de datos. Versión base datos. La versión va a ser la versión 1 del SQLite. Luego el nombre de la base de datos, private static final. ¿Por qué declaramos la variable estática? Porque no tenemos que instanciar la clase para poder utilizar las variables. Las podemos llamar en cualquier minuto, sin un objeto instanciado. String nombre de base de datos, entonces. Nombre base datos. La base de datos la vamos a llamar prueba.db.
y vamos a colocar el primer script del SQLite para crear una tabla. Esto se va a llamar la tabla cliente Entonces aquí vamos a crear nuestra tabla, create table, cliente, paréntesis, los campos que va a ser root, el tipo de dato que va a ser text y la vamos a definir el root como primary key, ¿sí? Y vamos a crear un segundo campo que se va a llamar nombre de tipo text. Y antes de cerrar, tengo que cerrar el paréntesis. Me está dando un error. Aquí en la tabla cliente le falta el tipo de datos de tipo string. Eso es lo que estaba faltando. Sorry. ¿Sí? ¿Crearon la tabla? Ya, entonces ahora vamos a crear el constructor que lo tenemos que sobrecargar. Public negocio mantenedor cliente y debemos enviarle el contexto donde vamos a utilizar este constructor, normalmente la activity con el cual desde donde vamos a llamar este constructor. Utilizamos la palabra reservada super que identifica al padre, es decir a SQLite Open Helper, y a super tenemos que enviarle 4 parámetros al constructor. El primero es el contexto, desde donde lo estamos llamando. El segundo es el nombre de la base de datos, que en este caso nosotros creamos una variable estática y final que se llama nombre de la base de datos. Tercero parámetro va a ir en null y el cuarto es la versión de la base de datos. Y con esto nosotros construimos y creamos nuestra base de datos. Aquí están los parámetros que tuvimos que definir, el contexto, después el nombre de la base de datos, después el factory, que es un parámetro para crear un cursor dentro del objeto. Nosotros no vamos a manejar ese cursor, por eso lo enviamos en nulo. Y por último la versión de nuestra base de datos. Ahora, ¿cuál es la gracia de estar utilizando los métodos que vienen en la clase SQLite Open Helper? Es que, por ejemplo, si la base de datos ya está creada, cuando nosotros ejecutemos nuevamente el constructor, él va a verificar si la base de datos está creada y no la crea de nuevo. De lo contrario,
cada vez que nosotros arrancáramos nuestra aplicación, va a limpiar los datos y nos va a dejar las tablas en blanco. Y si nosotros no queremos aquello, sería un desastre. Este método chequea automáticamente, él se preocupa de ver si existe la base de datos, y si existe no la crea, y si no existe, la crea. ¿Sí? Entonces no tenemos que estar preocupados de aquello. Me está dando un error en el context porque no lo he importado, así que debemos importar el context. Ahora vamos a crear otro método, public void. Este método lo vamos a sobreescribir, se llama onCreate y recibe como parámetro un objeto de tipo SQLite Database que vamos a llamar DB. Me da un error porque no reconoce el SQLite Database. Lo importamos, ¿sí? Y ahora estamos en condiciones de programar este método. Vamos a colocar como comentario que es un override, significa que lo estamos sobreescribiendo, para que tengamos claro que lo estamos sobreescribiendo. Y colocamos dd.exec SQL. Este método nos ayuda a ejecutar todos los scripts. Cualquier instrucción SQL nosotros la podemos ejecutar directamente con el método exec SQL. En este caso lo que yo quiero es que me cree la tabla cliente. Y al igual que el constructor, este método, en el caso que la tabla cliente ya exista, me la vuelve a crear. Él se preocupa de verificar y de chequear si existe o no existe la tabla. ¿Sí? Seguimos. Otro método que vamos a sobreescribir, por lo tanto vamos a colocar inmediatamente el override, public void on upgrade, y en este caso a este método le vamos a enviar el SQLite Database, que también vamos a llamar DB, y dos parámetros más de tipo entero, alt versión y new versión. ¿Para qué nos va a servir este método? Si es que nosotros queremos cambiar la versión en la que estamos trabajando nuestra base de datos. Entonces, db.exec SQL, y aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un drop table, si es que existe, if exit tabla cliente, la eliminamos y hacemos un nuevo onCreate. Entonces, si nosotros necesitáramos cambiar la versión de la versión 1 a la versión 2 o a la versión 3 del SQLite, simplemente utilizamos este método y no tenemos que estar
creando todo de nuevo, sino que simplemente le hacemos un update a nuestra versión de la base de datos. Y con eso, muchachos, daríamos por terminado todos los métodos que tenemos que sobreescribir y que estamos obligados a programar. De aquí en adelante son métodos personales, son las cosas que nosotros necesitemos, ¿ya? Entonces, el primer método que vamos a programar es el método para insertar datos. Public void insertar datos. Vamos a enviarle un objeto de tipo cliente que no hemos creado, que tenemos que crear, que se llama cliente. Y antes de proseguir, claramente nos quedó un error porque no creamos la clase de cliente, ¿sí? Así que vamos a quedar hasta aquí con este método. Vamos a ir al package, botón derecho, new class, y vamos a crear la clase cliente con dos variables de instancia, root y nombre, y con sus métodos mutadores y accesadores. Entonces encapsulamos private string root y private string nombre. Refactorizamos con Eclipse, botón derecho, vamos donde dice source y después vamos donde dice generate getter and setter, y con esto vamos a refactorizar. Le ponemos un check a nombre para que vean, va a crear el get nombre, el set nombre, el get root y el set root, select all, y le damos OK, y nos crea todos los métodos mutadores y accesadores de nuestras variables de instancia, root y nombre. Guardamos para no perder estos cambios y volvemos a negocio mantenedor cliente, y ahora bueno, ya no tenemos el error de cliente y podemos programar nuestro método para grabar datos. Entonces vamos a llamar a SQLite database, que vamos a llamar db, y vamos a utilizar un método que se llama get write table database. ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir esto? Ahí sí. Nos va a servir para poder escribir los datos en nuestra base de datos. Entonces lo primero que preguntamos es si nuestra base de datos, database, es distinto de null, es decir, si existe. Y en el caso de existir, vamos a ejecutar nuestro query exec SQL, y aquí hacemos un insert into el nombre de la tabla se llamaba cliente, ¿sí? Insert into cliente, los campos entre paréntesis, root, toma nombre, cierre paréntesis, values, los valores que le vamos a asignar a estos campos, abro paréntesis,
comillas simple, porque es un string, cliente.getRoot más comilla doble, comilla simple, coma, comilla simple, el segundo campo que sería el nombre, más comilla doble, comilla simple, cierro el paréntesis, punto y coma del SQLite y del SQLite, perdón, y punto y coma del Java. Y ahí tenemos nuestra primera instrucción SQL con SQLite que nos permite guardar los datos en la tabla. Y fuera del if hacemos un dd la base de datos punto close. Cerramos nuestra conexión. ¿Sí? Como pueden ver, los códigos SQL son muy similares a lo que han visto en Oracle o en SQL Server o en MySQL. No tienen absolutamente ninguna diferencia. Y la programación que hicimos es muy similar. Hay varios métodos, hay varias formas. Van a encontrar en los distintos foros diferentes metodologías de programación de SQLite, pero la que yo les estoy mostrando es la que ustedes tienen más costumbre de utilizar, para que no les parezca para nada extraño la programación. Es de lo más sencillo. El método lo que hace es, primero que nada, crear un objeto de tipo SQLite Database que lo agregamos con un método de escritura en la base de datos. Preguntamos si la base de datos existe, y si la base de datos existe, hacemos un insert de los datos que nos están llegando por pantalla, que nosotros los vamos a mandar a través de un objeto de tipo cliente. Y después cerramos la base de datos. ¿Sí? Bueno, y aquí tenemos que crear todos los métodos de un mantenedor, es decir, inserción, actualización, eliminación. Así que vamos a copiar y pegar esto. Copio el insertar datos, control C, control V. Voy a copiarlo dos veces. Entonces el primero lo cambiamos, en vez de insertar datos lo vamos a llamar actualizar datos. Misma cosa, cliente, pero cambiamos simplemente el query. Entonces ya no es insert cliente, sino que es update. ¿Sí? Y en vez de los dos nombres vamos a colocar set y los campos que vamos a cambiar. En este caso solamente se puede cambiar el nombre, la llave primaria no se puede cambiar. Comillas simple, y acá colocamos más cliente punto get root, y en vez de value aquí lo que necesitamos es crear un where root igual comillas simple, comillas doble, más cliente, aquí me equivoqué, esto es cliente.getNombre, y acá es cliente.getRoot más comilla doble, comilla simple, punto y coma, y todo lo demás lo borramos. ¿Sí? Me queda dando un error, veamos. Update, ahí sí, cliente, set, comillas simple, abro, aquí no, me faltó cerrar la comilla simple, aquí, comilla simple, ahí cerramos, where root
comilla doble, comilla simple, va. Correcto. Y ahí cerramos el exec SQL. Eso es lo que está reclamando. Entonces ahí tendríamos listo el actualizar datos. ¿Sí? Y por último, eliminar datos, pero no vamos a mandar un objeto de tipo cliente, sino que vamos a mandar solamente la llave primaria, string root, y acá nuevamente cambiamos todo esto, pero en vez de ocupar el insert voy a ocupar el update, que es más parecido a lo que vamos a hacer. Entonces en vez de update hacemos un delete from cliente where root igual a root. Perfecto, y ahí tendríamos el insertar, el actualizar y el eliminar en SQLite. Lo voy a esperar algunos segundos, muchachos, para que terminen esto y continuamos. Ya, continuamos. Ahora vamos a generar los métodos que nos van a ayudar a cargar el list view, para que vayan apareciendo los datos. ¿Sí? Entonces, public, vamos a crear un generics, una colección tipiada, un list de tipo cliente, y el método se va a llamar recuperar cliente. Entonces la idea es que este método nos retorne, no haga un select asterisco y nos retorne en este generics, en este lista doblemente enlazada tipiada, los datos. ¿Sí? Entonces voy a copiar el SQLite, pero voy a cambiar el método. Ahora ya no voy a escribir, ¿cierto? Lo que voy a hacer es leer, por lo tanto es un get read database, y voy a crear un auxiliar, una variable para retornar los datos a mi método, que voy a llamar aux lista cliente. Terminé escribiéndolo completo. New array list cliente, paréntesis, paréntesis, constructor. ¿Sí? Y hay que importar para que reconozca tanto el list como el array list, ambos. Ahora voy a crear un objeto de tipo cursor, igual que en Oracle. Cursor es una colección. Vamos a llamarlo aux cursor database.row query, y en nuestro row query primero tenemos que enviar la instrucción SQL que vamos a enviar la más complicada, select asterisco from cliente
y el segundo parámetro va a ir nulo, que son los argumentos. Me queda dando un error porque no reconoce cursor y hacemos el import de cursor. Y aquí, muchachos, vamos a tener un problema y van a sufrir con este problema porque este método, no sé si en las versiones nuevas ha mejorado, pero me ha pasado varias veces que este señor, que se supone que mueve al primero, a la primera posición, cosa que debería quedar solo el cursor posicionado en la primera posición, él me posiciona en la primera posición y debería quedar bien, no queda en la primera posición. Y a veces hay que hacer algunos truquillos, y no muy bonitos los trucos, como por ejemplo llamarlo dos veces. Aux cursor.move to first, y después punto y coma, y después enter aux cursor.move to first, para que lo tome. De hecho, debería estar en la primera posición y yo debería programar un while con el método move to next, que siga. Pero si yo lo coloco, al comienzo el while se cae, no entra. Tengo que hacer trampa. Un do while, efectivamente. De lo contrario no entra. Y aquí colocarle el while. Aux cursor punto, espérame un segundo, move to next. Y ahí estamos en condiciones de cargar nuestra colección. El do while es la primera vez está ahí obligado a entrar, pero se supone que está ahí en el primer elemento, pero si tiene un elemento no entra, porque el move to first no te deja posicionado al primero, sino que te deja como en el null. Entonces viene y dice, está ahí en el primero, está posicionado el puntero en el primero, pero el move to next dice null y se sale, se no entra. Entonces si la tabla tiene un elemento, no te lo muestra jamás en la lista. Claro. Entonces te tomó el primer elemento, entró, lo muestra y después se sale. Entonces ahí te funciona. Claro. Y de hecho yo lo busqué en todos los foros y todo el mundo lo tiene programado de la misma forma. O sea, todos sabemos que tiene una pifia. Ahora en algún minuto lo van a arreglar, porque en Java siempre ha funcionado bien, pero acá en Eclipse con Android el move to first o el move to next, uno de los dos está con problemas, porque efectivamente el cursor queda bien posicionado en el primer elemento, pero el move to next queda apuntando al siguiente, está corrido en uno. Entonces normalmente uno tiene que estar jugando con ellos para que le funcionen cosas. Entonces para que sepan, sobre todo cuando uno quiere moverse con la flecha o quiere jugar con el combo les queda grabado todos los datos menos el primero. Uno no sabe por qué el primero o el último no le aparece o el primero no le aparece. O a veces no aparece ninguno. Tiene comportamiento extraño, así que tienen que tenerle paciencia. Por ejemplo, tienen un método, acabamos de programar el método de insertar clientes, ¿sí? En una pantalla les va a funcionar, en una activity les funciona perfectamente. Llaman el mismo método en otra activity y no les funciona. Y no funciona. No funciona nomás. Ahora, hemos buscado métodos tradicionales de análisis profundo y no hemos logrado encontrar el problema. ¿Qué hacemos? Creamos otra clase con el mismo método e instanciamos la clase de nuevo. Otra clase.
Y ahí funciona. Como que no es serializable, como que no lo toma, como que habría que definirle algo, pero no está escrito ni documentado en ninguna parte. Y no tiene ninguna lógica programática. Entonces al final uno opta por solucionar el problema, ¿no? Copiáis y pegáis, le cambiaste el nombre y funciona. Y otras veces te funciona impecable. En TreeActivity el mismo método te funciona bien. Es un poco sentimental el SDK por el minuto. Así que ténganle paciencia. Ya, entonces en el DoWhile vamos a crear un objeto de tipo cliente que vamos a llamar AuxCliente. Vamos a mutar nuestras variables de instancia, AuxCliente.setRoot, con lo que trae el cursor, AuxCursor.getString, y el getString, fíjense, solamente me permite integer en la columna, no me permite colocar el nombre de la columna. O sea, yo estoy obligado al root ponerle 0, que hubiera sido y uno normalmente trabaja con comillas y el nombre de la columna. No, aquí no lo permite, solamente con el número de la columna. AuxCliente.setNombre, AuxCursor.getString, y para el nombre sería la columna 1. Y agregamos nuestros datos a nuestra colección, AuxListaCliente.add, y enviamos el objeto que en este caso se llama AuxClient. Y cuando terminamos el DoWhile, hacemos primero un AuxCursor.close, cerramos el cursor, cerramos la base de datos que se llama db.close, y hacemos el return de AuxListaClient. Y con ese método estamos en condiciones de poder llenar nuestra colección en la pantalla, en Lisp. En este momento ya estamos en condiciones de programar nuestra pantalla. Tenemos el grabar y tenemos el recuperar. Pero vamos a programar un par de métodos más que les pueden servir en el futuro cuando tengan que programar un mantenedor completo para SQLite. Vamos a crear el buscar cliente para que puedan validar, por ejemplo, si el cliente ya existe, o para desplegarlo, si es que les digitan un root y ustedes tienen que entregarlo. Y otro método que también va a ser bastante útil, que es el método de eliminar los datos. Recuerden que cuando vuelven a ambiente conectado, ustedes tienen que eliminar todos los datos que están en el SQLite para que no sigan ocupando memoria del dispositivo móvil. Una consulta. En tu web anterior, ¿por qué con el root y después lo seteaba con 0? ¿Qué es 0? Ese porque el cursor va a ir guardando las posiciones de cada una de las columnas. 0 es root, 1 es nombre, 2 va a ser dirección, 3, etcétera, etcétera. Lamentablemente no me permite colocar los nombres de las columnas, de los campos.
Solamente me permite colocar el índice. ¿Sí? Ya, entonces vamos a programar ahora el eliminar todos los datos. Así que voy a copiar este que dice eliminar datos. Control C, Control V. Eliminar. Esto jamás lo programamos en una base de datos. Todos los datos. Va sin llave primaria y aquí simplemente es un delete from cliente, sin asco. Esto jamás, imagínense en una base de datos, en Oracle o en SQL Server, hacer un delete from clientes. Ni les digo. ¿Sí? Pero en este caso sí es necesario, de lo contrario en algún minuto van a saturar la memoria del dispositivo móvil y la aplicación no va a poder seguir corriendo. Entonces, cuando tomamos conexión y mandamos todos los datos al servidor, chequeamos que efectivamente en el servidor, en el motor, ya sea Oracle, SQL Server, MySQL, etc., están grabados los datos, los eliminamos de nuestro dispositivo y liberamos la memoria. ¿Sí? Entonces la gracia es que las personas andaban en el cerro, en el campo, estaban en un subterráneo, la aplicación siguió funcionando, el usuario jamás se da cuenta y yo tengo, cada cierto tiempo, voy chequeando si tengo conexión. Y en el minuto que tengo conexión, grabo y libero el dispositivo. ¿Sí? Ya muchachos, el último método que vamos a programar, vamos a copiar este recuperar cliente, control C, control V, y el último método que programamos, que se va a llamar busca cliente, y en vez de retornar una colección, va a retornar solamente un objeto. Entonces, en vez de recuperar cliente, se va a llamar busca cliente, y vamos a enviarle como llave primaria el root. Acá, en vez de crear un objeto de tipo list, vamos a crear simplemente un objeto de tipo cliente. Y acá en el select, select asterisco from cliente, colocamos el where root igual comilla simple más root más comilla simple punto y coma. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una búsqueda de un elemento en particular, ¿sí? Que nos va a retornar un solo objeto, un solo registro. Estoy ya buscando por la llave primaria. ¿Ok? Y esto me va a servir para o buscar un dato y desplegarlo en la pantalla, o ver si efectivamente el cliente ya está creado en la base de datos y mandarle un mensaje al usuario de que el dato ya existe. ¿Sí? Y aquí vamos a colocar un if y preguntamos aux cursor distinto de null. Si es distinto de null, significa que el cliente existe y cargamos los datos del cliente. Ya no necesitamos el objeto, ya no necesitamos la lista, y aquí lo llamé aux, ahí sí, aux cliente, y lo dejamos tal cual, set root y set nombre. Y en el caso de que no lo encontremos, para no retornar un null, simplemente voy a retornar los dos valores de las variables de instancia en blanco.
Entonces, si al ir a buscar las variables de instancia vuelven en blanco, significa que el cliente no existe, y si es distinto de blanco, encontré al cliente, el cliente existe, por lo tanto tengo que mandar un mensaje de error, y en este caso retorno aux client. Y con eso estaríamos ok con todos los métodos necesarios para trabajar con una tabla en SQLite embebido. Ahora tenemos que hacerlo funcionar en la pantalla y con eso terminamos la aplicación. Probamos, vamos a la activity, que es la parte entretenida, ¿no? Después de todo esta programación latera, tenemos que programar ahora el grabar y el mostrar. Entonces, si mal no recuerdo, al primer botón le pusimos guardar, ¿sí? Ese es el método que tenemos que programar. Entonces vamos a ir a pantalla mantenedor cliente activity y vamos a programar public void guardar el escuchador view, y aquí vamos a guardar los datos en el SQLite. Hacemos el import del view y programamos, pero antes que programemos el guardar, voy a mandar un mensaje. Hay distintos tipos de mensajes que se pueden mandar en módulos en Android. El que voy a utilizar es el TOAS, que es un mensaje que aparece y desaparece en forma automática, que es como el usual que uno aparece, ¿sí? Después les voy a enseñar cómo hacer aparecer un mensaje de tipo pop-up, estas típicas ventanas sí o no, pero este es bien entretenido, así que lo vamos a programar. Public void mensaje va a recibir un string que vamos a llamar cadena, y aquí vamos a llamar a la clase que hace este mensaje, que se llama TOAS, el método .makeText, el contexto this, que es la pantalla donde me encuentro o la activity donde me encuentro, el texto que vamos a desplegar, que va a ser la cadena, que es lo que vamos a mandar por pantalla, y aquí está la duración, y aquí yo lo puedo colocar en nanosegundos, pero además me permite, esta clase trae tiempo predefinido, todas punto, y aquí yo tengo short o length, ¿sí? O long, perdón. Vamos a utilizar el length short, que es un tiempo pequeño. Y el método que nos despliega todo esto es show. ¿Sí? Con este pequeño método lo que vamos a hacer es que cuando guardemos el dato nos aparezca dato guardado o dato no guardado. Y también nos va a servir por si en algún minuto necesitamos desplegar alguna variable o tenemos algún error, ya que el debugger que trae Eclipse con Android es muy malo. Ya, entonces en el guardar vamos a generar un try y un catch. Vamos a recuperar la excepción que genere, ¿sí? Vamos a enviar un mensaje, this.mensaje, ya tenemos la utilidad, datos no
guardados y aprovechamos de imprimir nuestro error o nuestra excepción, x.getMessage. Y en el try vamos a traer los datos que tenemos en la pantalla, que eran de tipo edit text. Lo vamos a llamar output igual el casting edit text, el método que nos trae los datos, el find view by id, lo rescatamos, r.id.txt.root. Entonces rescatamos el primer dato que nos digitó el usuario, importamos los edit text, hacemos lo mismo para la segunda caja de texto, pero en vez de root, nombre, aquí en vez de txt root, txt nombre. ¿Sí? Creamos un objeto de tipo cliente que se va a llamar aux cliente. Recuerden que el método de ingresar que tenemos en negocio mantenedor cliente recibe un objeto de tipo cliente. New cliente, mutamos las variables de instancia, aux cliente.set root con lo que nos digitó el usuario, aux root.getText. Recordar siempre que el getText retorna un edit text, por lo tanto tenemos que llamar al método toString, ¿sí? Punto y coma, y mutamos la segunda variable de instancia, aux cliente.set nombre, aux nombre.getText toString. Y ya estamos en condiciones, por tanto, de insertar el cliente. ¿Qué tenemos que hacer? Generar una instancia de negocio mantenedor cliente, aux mantenedor, negocio mantenedor cliente. Tengo que enviarle el contexto. En este caso el contexto sería this. ¿Sí? Y ahora hacemos aux nec mantenedor punto el método que programamos para ingresar cliente, que se llama insertar datos, y le enviamos el objeto de tipo cliente que se llama aux client. Y acabamos de guardar nuestros datos, enviamos un mensaje a la pantalla, this.mensaje, datos guardados, limpio, ¿qué pasó aquí? Me quedaron las comillas fuera, ahí sí. Limpio las cajas de texto, aux root.setText, comillas, comillas, aux nombre.setText, comillas, comillas,
posiciono, limpio las dos cajas de texto y posiciono el cursor en el root para que puedan seguir digitando. ¿Cómo hacemos eso? Aux root.requestFocus. Igual que en un JFrame. De la misma forma. Y acabamos de guardar los datos en SQLite. Vamos a guardar lo que hemos programado y les voy a dar algunos segundos para que lo... Ya vamos a probar entonces ahora el guardar y después vemos el mostrar. Ejecutamos la aplicación. Esperamos que levante la máquina virtual. Y vemos si efectivamente los datos son guardados o no son guardados en la aplicación, o nos va a dar algún tipo de error. Nos aparece le damos clic al guardar, datos guardados. Bueno, si no fuera porque el profesor tiene problemas con las letras, en teoría los datos están guardados. Ahora tenemos que mostrar si efectivamente esos datos están o no están guardados. Bueno, yo puedo seguir guardando datos. Si se fijaron, se limpiaron. Todos estos datos que yo estoy guardando están quedando residentes. Entonces, cuando yo vaya a mostrar el list view, me van a aparecer estos datos inmediatamente. Guardado, datos guardados. ¿Sí? Entonces ahora programamos el botón mostrar. Voy a arreglar el condoro. Guardados. Y programamos el mostrar. ¿Sí? Programamos. Déjenme ver dónde tengo el... Eso me pasó por no poner comentario. Ahí está. Vamos a ir a la activity para ver cómo llamamos el método. Si mal no recuerdo lo llamamos mostrar. Mostrar. Y programamos en nuestro controlador public void mostrar el view y aquí programamos el mostrar. Primero voy a crear un objeto de tipo list o generics tipeado que voy a llamar aux lista. Voy a crear primero un objeto de tipo negocio mantenedor cliente, negocio mantenedor cliente, aux next mantenedor el contexto this, que es esta pantalla, y ahora sí cargo nuestra lista con el método que programamos que nos traiga todos los datos que tenemos en la base de datos, aux next mantenedor, y punto se llamaba recuperar cliente, que nos retornaba un list tipeado. ¿Sí? Entonces acabamos de hacer el select asterisco y traer todos nuestros datos a esta colección. Y ahora lo que nos corresponde es mostrar los datos en el list view. Ahora, lamentablemente el list view no recibe un objeto de tipo lista. Recibe solamente dos tipos de datos. Uno de esos es un arreglo de string.
Entonces voy a tener que convertir mi lista o mi array list en un arreglo de string. Cualquier reclamo, por todo lo que vamos a tener que hacer, reclámenle a la gente que programó estos objetos en Android. No a mí, porque yo le hubiera mandado directamente el array list a el list view y debería haber funcionado, pero no funciona. Tengo que crear un arreglo de string. Y después van a haber otra forma de cargarlo con base de datos, porque recibe dos tipos de objetos, que vamos a llamar lista string igual new string y el largo me lo va a dar aux lista, nuestro array list punto size. Y ahora tengo que ir a cargar todos mis datos. Voy a tener que recorrer mi lista e ir cargando uno por uno los datos en este arreglo de string. ¿Sí? Para eso voy a crear un objeto de tipo iterator que voy a llamar iter y que lo voy a cargar con aux lista punto iterator. Me va a reclamar porque no está el import del iterator. Hacemos el import del iterator para que no nos aparezca error. Voy a crear un índice que se va a llamar post, que va a comenzar en 0 para poder llevar la posición en mi arreglo de string. Después hago un while para recorrer mi lista, iter.hasNext. Esto es lo mismo que hacemos en Java normal, y dentro del while vamos a crear un objeto de tipo cliente que se va a llamar aux cliente mutamos el cliente aux cliente igual un casting cliente y iter.next. ¿Sí? Con los datos ya cargados, cargo mi lista de string, lista string desde la posición 0, colocamos post y a mi lista colocamos aux cliente.getRoot más comillas, guión o lo que quieran colocar, aux cliente, me faltó el más, aux cliente punto get nombre, ¿sí? Y post más para que vaya a aumentar. Y después de que tenemos nuestro arreglo de string listo, podemos cargar el objeto listbox, listview que tenemos en la pantalla. Primero lo rescatamos, listview, que vamos a llamar aux listview cliente. El casting listview, el método find view by id r.id. y esto lo llamamos listview clientes. ¿Sí? Me está reclamando porque no le he importado el listview
importamos el ListView y ahora cargamos los datos a este ListView. Aux ListView cliente punto y el método que nos carga los datos que se llama setAdapter. Y dentro del setAdapter voy a mandar un constructor de array adapter y en el array adapter tengo que enviar primero que nada el contexto this. El segundo parámetro es el tipo de ListView que quiero desplegar. En este caso, Android.r.layout, y acá están todos los tipos de layout que yo podría desplegar para mi ListView. En este caso voy a utilizar un simple list item 1. Y por último, los datos, que en este caso se llamaba lista string. Punto y coma. Ahora queda dando errores porque hay que hacer el import del array adapter y queda ok. Entonces este señor, que es array adapter, tiene como parámetros el contexto, el tipo de lista y los datos que tienen que llegar en esta lista. Y con esto que acabamos de programar nos debería mostrar los datos la aplicación. Voy a ejecutarlo y vamos a ver si esto funciona, que es el momento crucial. Con esto dejaríamos por terminada la aplicación. Vamos a esperar que cargue. Le damos clic al mostrar y aparecen los datos guardados. Da lo mismo que yo apague el celular. Los datos quedan residentes, siempre, hasta que yo no haga el delete from client. Y ahí borra todos estos datos. Entonces, si yo voy guardando otros datos, 2, 3, 4, aquí voy a poner los alumnitos. Clic al guardar, dato guardado, clic al mostrar y ahí nos aparecen los alumnitos. Fíjense que queda con un scroll automático, ¿sí? Entonces yo me puedo mover inmediatamente con los datos hacia abajo. Ya muchachos, con esto damos por terminado la clase de SQLite. El próximo workshop nos vamos a entretener con lo que es Google Maps y poder utilizar lo que es la georreferenciación, la geolocalización, que es un poco más lúdico, menos aburrido que todo esto. Y después vamos a ver un poco de imágenes para los que quieran en algún minuto sacar fotos o jugar con los códigos QR o cosas de ese estilo. Y después vuelvo a las bases de datos, pero ya conectado a un servidor. ¿Sí? Nos vemos.